Ya. Pues, entendido. Bueno, pues, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Mancilla y yo junto con Rosa Mendoza, la maestra Rosa Mendoza, soy el coordinador de este diplomado de Economía y Complejidad, que les comento para los que no nos conocen, porque veo algunos nombres nuevos. Ya llevamos 10 años sesionando acá en el CEICH, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Ciencias de Humanidades. Pues la idea básica del seminario siempre ha sido tratar fenómenos económicos y sociales desde la perspectiva de los sistemas complejos y pues en ocasiones conectar esto con la investigación de nuestros alumnos. Es decir, por una parte, acercar a los científicos sociales interesados en la teoría de los sistemas complejos para ver cómo pueden verse los fenómenos sociales y los económicos en particular, muy en particular, y también pues alumnos que estén interesados en hacer proyectos de diploma, maestría y doctorado, los cuales hemos tenido muchos acá en el seminario. Habitualmente las sesiones del seminario se hacen una vez cada 15 días y en la semana intermedia organizamos un taller. Este taller tiene como objetivo siempre hacer una breve revisión de los conceptos fundamentales de la teoría de los sistemas complejos y de las herramientas que los expositores del seminario van a usar durante sus exposiciones, ¿no? Esa es la idea que básicamente tenemos. Pero este año tuvimos que hacer unas pequeñas variaciones en ese schedule, porque muchos de los invitados, casi la mitad, provienen de universidades de otros países. Tenemos 3 colegas de Estados Unidos, 2 colegas de Países Bajos y uno que está haciendo un sabático en Bélgica. Entonces, pues nos manifestaron que tenían ciertas dificultades con los horarios y ahí hicimos algunos cambios. Entonces, ustedes verán, por ejemplo, que tenemos un grupo de semanas con solo conferencias y después de buenas a primeras hacemos una parada en el camino para hacer uno de estos talleres. Yo recomiendo enfáticamente a todas las personas que sean nuevas en el seminario que tomen estos talleres. Como seguramente ya Rosita les habrá dicho, pero bueno, también se los comento yo, hay que tener el 80% de las participaciones para poder tener la certificación de haber asistido al seminario. El tema que hemos decidido tratar este semestre es el de la polarización política, la polarización como fenómeno dentro de nuestras sociedades, y eso francamente no solo tiene que ver con México, como ustedes verán, la mayoría de los ejemplos que yo voy a poner ahora aquí, o que van a ser tratados por los expositores en las sesiones subsecuentes, pues están relacionados con otros países, muy en particular con el legado de Donald Trump en los Estados Unidos y la situación de Bolsonaro en Brasil. Yo hice énfasis en que nos ocupáramos en todo lo que pudiéramos de fenómenos latinoamericanos o americanos, que son los que más cerca están de nosotros, ¿no? Bueno, y también pues la situación que tenemos en nuestro país. Entonces, pues sin más, les voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar con... Esta exposición solamente tiene un carácter introductorio. Voy a hablar en general del tema, voy a hacer énfasis en ciertos asuntos, sobre todo cómo conecta esto con la teoría de los sistemas complejos, cuál es el carácter o la formación de las personas que van a participar aquí, porque cada vez que uno intenta echar a andar un proyecto de trabajo interdisciplinario, una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, es que haya un lenguaje común entre los diferentes especialistas
que van a tomar parte en la discusión, ¿no? Y eso para mí era muy importante, pues poner científicos sociales que hablaran desde su punto de vista de la polarización y poner científicos de otras áreas más cercanos a las ciencias naturales y a la computación que mostraran cómo ellos tienen idea de modelar estos fenómenos. Yo aquí en la exposición voy a poner algunos ejemplos sobre esto. Bueno, sin más, ya les comparto mi pantalla. Y pues me voy a ir. Ay, perdónenme. Aquí. Y esta es. Les pido por favor que me digan si lo ven, si todos ven bien esto, por favor. Sí, Ricardo, ya se ve perfecto. ¿Sí se ve bien? Sí. Bueno, entonces el tema básicamente es este. El tema general es la polarización política en el contexto actual y llamar la atención sobre los peligros que esto representa en general, los enfoques académicos y si hay algún trabajo que de alguna manera pretenda promover líneas para la solución o la mitigación del fenómeno, básicamente. Ahí les pongo un primer párrafo, ya, se los voy a leer, dice así. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del populismo. Todas las viejas democracias, culpables en su anémico desempeño del surgimiento de este espectro, se han unido en santa cruzada contra el mismo. ¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de populista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición, a su vez, no ha lanzado tanto a los representantes de la oposición más avanzado como a sus enemigos reaccionarios el epíteto sahiriente de populista? De este hecho resulta una simple enseñanza, que el populismo está ya reconocido como una opción que ha llegado para quedarse frente a todas las democracias del mundo. Seguramente los que están participando habrán tenido un déjà vu, porque esto obviamente se parece muchísimo al primer párrafo de un conocidísimo documento, el Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels en el año 1848. Yo solamente lo que he hecho ahí es quitar la palabra comunismo y poner populismo, y le hice un par de pequeñas adiciones, ¿no? Como esta de culpables en su anémico desempeño. Pero el problema es que estamos en una situación igual, ¿no? Como yo lo veo, ¿no? El populismo de alguna manera se ha establecido como una forma de hacer política, de observar la cosa pública, de manejar la cosa pública. Y esto, pues, no puede dejar de ser tenido en cuenta, pues, definitivamente, ¿no? De hecho, hay algunos estudiosos y algunos líderes, en particular Putin, por ejemplo, es uno de ellos, y en China también, que de alguna manera promueven la idea de que la democracia occidental, como la conocemos, ya está acabada, ¿no? que ha quedado rezagada por los acontecimientos y que hay que buscar nuevas maneras de dirección. Entonces, pues aquí hay un estudio que hizo un grupo de trabajo que se llama Team Populist. Ahí está su sitio web por si hay alguien que esté interesado en verlo. Y en colaboración con el periódico inglés The Guardian, pues hicieron un estudio sobre los movimientos populistas los gobernantes populistas o con un estilo populista desde el 1999 hasta la actualidad. Y para mi asombro, yo no conocía este trabajo, en esa lista hay 182 gobernantes. Eso para mí eran muchos, yo pensaba que eran menos, ¿no? Entonces, pues vamos, este es un fenómeno que merece ser atendido. Team Populist habitualmente lo que se dedica es a hacer estudios de estilo, del estilo de hablar de los líderes políticos, hace un análisis lingüístico basado en técnicas de inteligencia artificial. Para los que ya son viejos aquí en el seminario recordarán
que nosotros hace 2 años presentamos un trabajo similar, ¿no? Sobre la coherencia del discurso político, un trabajo que había hecho yo con un colaborador sobre la coherencia del discurso político en algunos líderes, ¿no? Cómo se podía ver si el discurso era coherente o no. Team Populis pues hace este tipo de trabajo y lo que trata de detectar es pues patrones de escritura que de alguna manera delaten un estilo populista de dirigirse a las masas, a los ciudadanos. ¿Está bien? Y muy recientemente salió este libro que es de Diego Fonseca. Él es editor, periodista y escritor argentino. Es un libro que si alguien está interesado en esto, yo francamente lo recomiendo mucho. Yo no me lo he terminado de leer, pero lo que he leído de él me ha impresionado. Este señor tiene un estilo muy incisivo de enfocar las cosas, ¿no? Entonces ahí hay una frase que yo quiero compartir con ustedes, básicamente es esta, ¿no? Como si se hubieran cansado de todo, millones de personas han redescubierto que son capaces de herir al establishment votando a personajes impensados. Outsider en algunos casos, viejos hombres de partido o miembros de las élites. Todos hermanados, es decir, el factor común de ellos, por una conexión íntima y fervorosa con los deseos de votantes airados, dispuestos a aceptar una retórica unívoca, de izquierda o de derecha, que apela siempre al pueblo. Es decir, este es un constructo, ahí el pueblo no queda nunca muy claro qué es, pero es una parte de la ciudadanía que de alguna manera su frustración deben ser tenidas en cuenta y son el objeto del manejo de estos líderes, ¿no? Pero entonces no hay una definición muy precisa acerca de este término. Uno puede ver prácticamente de todo ahí en la literatura reciente sobre el tema. Entonces, por ejemplo, este filósofo holandés Mood, pues dice que el populismo es un movimiento que es una respuesta democrática, antiliberal, al liberalismo antidemocrático. Ese juego de palabras, efectivamente, de alguna manera concentra una parte de este fenómeno, ¿no? O un rechazo al pluralismo, eso es lo que dice Müller en su libro que es el populismo. Y el escritor francés Rosan Ballon, en el siglo del populismo, dice, pues es una palabra de goma, porque es muy flexible y cabe muchas cosas. Es una cortina que está, perdón, una sombrilla en la cual es capaz de guardar muchas cosas. Pero sin embargo, hay ciertas características que son factor común definitivamente de este populismo y entonces pues yo las quiero mencionar. Me parece que es importante, sobre todo porque de esta manera es que se conectan con el tema del seminario de este semestre. Primero, todos estos líderes surgen del deterioro de un sistema de partidos del cual los votantes están hartos y cansados. La acumulación de fracasos de los políticos tradicionales pues es una invitación al hartazgo. Entonces estos líderes encarnan, a un gobernante justiciero que representa una esperanza para esa entidad indefinible que ellos llaman pueblo. Pues efectivamente, si uno se fija en lo que pasó en Estados Unidos, pues ahí había un hartazgo definitivo con el sistema de partidos. Había mucha gente que no se sentía representado ni por los demócratas, ni por los conservadores, ni por los republicanos, quiero decir. Y pues definitivamente creían que había que hacer un cambio y esta famosa frase de Trump de Let's Make America Great Again, pues se convirtió en el grito de combate para toda una gran cantidad de ciudadanos que estaban definitivamente, que se sentían muy mal con el desempeño, que no veían que sus problemas fueran a ser resueltos a partir del estado de cosas y de una burocracia política que en definitiva no nos ayudaba. Y la misma situación teníamos aquí, después de muchos gobiernos consecutivos que de alguna manera pues hartaron a la ciudadanía acerca de su desempeño, en particular el último de ellos, el de Peña Nieto, que fue notablemente corrupto.
que no resolvió ninguno de los problemas de la población y que no sacó de la pobreza a los muchos millones de mexicanos que están hundidos en ella, pues bueno, era bastante razonable que arribara alguien como el actual presidente de la República. De eso se trata esta característica. Son individuos carismáticos con un lenguaje sencillo que conjuntan rápidamente una feligresía que los sigue ciegamente. Un factor común es que son nacionalistas, tienen un discurso beligerante contra las élites políticas, económicas o raciales, que no necesariamente tienen que ser solo de su país, pueden ser internacionales, que han tenido y tienen la culpa, y en eso, francamente, a partir del punto 1, en muchas ocasiones tienen toda la razón, de lo que les sucede al pueblo que los aclama. Y absolutamente todos polarizan. Aquí es donde esto entronca con el tema de nuestro seminario de este semestre. Jamás buscan acuerdos ni tienden puentes, pues los opositores son en general despreciables. Solo puedes formar parte de los buenos si tienes una lealtad absoluta y fe ciega en el caudillo. Desprecian la opinión de los expertos, desconocen el conocimiento científico, con frecuencia descalifican a la comunidad científica y la legitimidad del periodismo que no se adecue a sus pensamientos. Si uno recuerda, pues lo que hizo Trump en los Estados Unidos, pues tiene mucho que ver con esto, porque cuando empezó el tema de la pandemia, él descalificó a los científicos del CDC, es decir, el Centro de Control de Enfermedades, que queda en Atlanta, Georgia, los descalificó diciendo que no sabían lo que estaban haciendo, que estaban reportando una cantidad muy grande de enfermos y muertos, con la única intención de descalificar el esfuerzo de su gobierno en la solución del problema del COVID. Después tuvo dificultades con Fauci, lo descalificó también. Este señor Fauci es probablemente uno de los mejores epidemiólogos del mundo y era el que estaba al frente de este esfuerzo en el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y él terminó cambiándolo por otra persona que fuera más cercana, por decirlo de alguna manera, a su manera de pensarlo. Y en la legitimidad del periodismo, bueno, uno puede recordar que para Trump el único órgano de prensa que valía la pena era Fox News, y que The Washington Post y The New York Times pues eran francamente unos libelos, que lo mejor que se podía hacer era acabar con eso. Y por otra parte, no le gustan para nada a los intermediarios. Habitualmente los líderes populistas otorgan los beneficios directamente, haciendo a un lado y en algunos casos desapareciendo a las instituciones, fundaciones, órganos autónomos o grupos sociales que se opongan a sus designios. Y esto es una manera de garantizar su conexión con las masas. ¿Está bien? Entonces, pues regreso de nuevo a este punto de que no existe una definición universalmente aceptada, pero lo que sí quiero llamar la atención es sobre el tema de la polarización aquí de nuevo, porque tanto Let's Make America Great Again como la utopía ideológica neoliberal de Bolsonaro, como la ruptura con el periodo neoliberal de ANLO, pues básicamente pues son eso, ¿no? Un proceso que implica la polarización de la sociedad y básicamente las herramientas las puse ahí a la izquierda. Esas son cosas que uno puede ir y verificar que en cada uno de los casos han ocurrido: el control de las cámaras gubernamentales y la Suprema Corte de Justicia, el control de los jueces federales, controlar el relato público a través de la marginación de la prensa, crear una prensa ad hoc, intelectuales a modo, y una cosa muy importante que se ve claramente tanto en Trump como en Bolsonaro, se veía en Trump, en Bolsonaro y en ANLO, es la lectura teleológica de la historia, ¿no? Ellos están ahí para jugar un papel trascendental, es decir, hay un fin último en esta intervención de ellos en la sociedad. Entonces, bueno, hice toda esta introducción porque me parecía esencial mostrar por qué el estudio de la polarización política es un asunto muy importante en la actualidad para muchos países, en particular para el nuestro. Pero no es el estudio de la polarización política per se, porque eso es algo que muchos colegas, tanto aquí en México como en otras partes del mundo,
estaban haciendo ya desde hacía tiempo. A mí lo que me parece relevante para este seminario es el enfoque de ese problema desde la teoría de los sistemas complejos. Y entonces, aquí voy a hacer un pequeño resumen de las corrientes fundamentales identificadas en la polarización política. Lo primero que quiero decir es que estas corrientes no son mutuamente excluyentes. Es decir, hay un traslape enorme entre esas cosas, como podremos ver un poco más adelante cuando empecemos a mostrar los casos, ¿no? Pero básicamente estas son líneas efectivamente fundamentales. La polarización afectiva, lo que consiste es en que los individuos desarrollan actitudes y comportamientos negativos hacia los miembros de los grupos contrarios. ¿Se ven? Y esto puede, en la actualidad, incluir aspectos de la cotidianidad, como los relacionados con el COVID, ¿no? Es decir, me pongo cubrebocas, no me pongo cubrebocas, es bueno vacunarse, yo no me voy a vacunar. Ese es un serio problema en los Estados Unidos ahora. En muchos países de Europa, aunque no haya líderes populistas, sí hay polarización en este fenómeno, y está relacionado con el problema de, básicamente, de cuál es el derecho de los gobiernos a pedir a los ciudadanos que usen cubreboca, o que en algunos casos, ya eso lo dejamos un poco atrás, pero el tema de la separación, ¿no? De la sana distancia, por decirlo de alguna manera. Pero este fenómeno es mucho más amplio que esto que estoy diciendo. Ahí pongo dos citas bibliográficas para los que estén interesados en estos. Uno de los autores del primer trabajo es Ipsas Lelkes. Él es uno de los ponentes de este seminario, este semestre. Él va a exponernos parte de su trabajo sobre este asunto. Otra es la clasificación partidista, esa es la más fácil de entender probablemente. Las preferencias políticas y las identidades de grupo de un votante se alinean mejor con sus vínculos partidistas. Esto obviamente, por mucha polarización que haya, no es un fenómeno completamente desconectado de los demás, porque como veremos un poco más adelante, en un estudio que hizo el Pew Center, es un tanque de pensamiento en los Estados Unidos, con respecto al tema de la polarización en la era Trump, pues definitivamente dentro de los mismos grupos hay matices. Por más polarización que haya, no es un blanco y negro perfecto, hay ciertos grises en el medio que no se pueden evitar de ninguna manera. Y entonces a veces vemos republicanos de extrema, con lo que se llaman core conservative, es decir, conservadores de corazón, de fondo, pues que algunos tienen ciertos detalles como, bueno, pues yo defiendo de alguna manera el hecho de que los migrantes tengan derecho a estar acá en Estados Unidos y a trabajar si cumplen con las leyes. Es decir, no todo es tan blanco y negro. Y por último, en muchas ocasiones, y esto está muy relacionado con la desvinculación moral, esta desvinculación moral partidista, que consiste en ver a la otra parte como malvada, menos que humana, y una seria amenaza para la razón. Y ahí probablemente los ejemplos paradigmáticos estén relacionados con el tema de la migración, ¿no? Y, por ejemplo, el primer ministro de Hungría, este señor Orbán, pues ha sido definitivamente, es decir, su política aquí de polarización con el tema de los migrantes ha sido básicamente esta. Los migrantes son malos, la verdad que prácticamente son menos que humanos, y sí son una amenaza para la nación, son una amenaza para Europa, y entonces, pues esto de alguna manera es dejar de tapar de un par de brochazos la responsabilidad que tienen las potencias europeas en general con los problemas que generan las grandes migraciones, porque la gente no se va de su casa porque quiere, sino porque en realidad ya no puede vivir y necesita moverse para garantizar la subsistencia, ¿no? Entonces, pues este tipo de polarización, ese es el ejemplo perfecto de desvinculación moral partidista.
Ahora, entre las dos primeras, atención, entre esta polarización afectiva y esta última, perdón, la desvinculación moral partidista, hay una suerte de feedback, ¿no? que se aparece en muchas ocasiones, y los sustratos donde esto se enriquece mejor, es decir, el factor común más apropiado para que estas situaciones interactúan es cuando hay adversidad económica, es decir, hay pobreza, o hay una polarización muy grande del ingreso, una polarización grande del ingreso, animadversión racial, por ejemplo, eso en los Estados Unidos es obvio, otros factores de carácter socioeconómico, sociodemográfico, ¿no? Es decir, en un país como México, donde hay una enorme polarización de las riquezas, de la distribución de la renta del país, donde unas 600 familias tienen la aplastante mayoría de esta riqueza y hay más de 50 millones de pobres, pues entonces esta polarización afectiva y la desvinculación moral partidista están francamente muy conectadas. A finales del año pasado, para ser más precisos, el penúltimo número de la revista PNAS del año pasado, PNAS son los proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Por eso se llama así, Proceedings of National Academy of Science. Era el número del 14 de diciembre, ese era el penúltimo del año 2021. Apareció un dossier especial dedicado a la dinámica de la polarización política. Este dossier no era para hablar una vez más acerca de la polarización, sino para agrupar un grupo de trabajos que lo que pretendían era entender este fenómeno desde el paradigma de la teoría de los sistemas complejos. ¿Está bien? Ahí se enfatizaba de manera particular la interacción de estos procesos en múltiples escalas, desde lo local hasta lo internacional. ¿Está bien? Y se utiliza básicamente en esos trabajos un enfoque de sistemas adaptativos complejos para explorar la aparición de patrones y estructuras en las sociedades, así como las interrelaciones, y esto todos sabemos que es básico en la teoría de los sistemas complejos, las interrelaciones entre los comportamientos individuales y los beneficios sociales a través de escalas, de las diferentes escalas del fenómeno. Y entonces ellos llamaban la atención ahí, los autores de esto. Fíjense que uno de los autores de esto, y voy a hacer una pequeña digresión con respecto a lo que estoy hablando acá, es Simon Levin, ¿no? Simon Levin es profesor de la Universidad de Princeton, profesor en ecología y en biología evolutiva. ¿Está claro? Es un emérito, muy distinguido investigador, muy conocido, y él se ha interesado recientemente por este fenómeno, pero para darle pues un enfoque, una mirada desde la teoría de los sistemas complejos. Y él, junto con los otros coautores de la introducción de este dossier, pues comentaban esto, yo lo marqué de rojo ahí abajo porque me parece importante. Son fenómenos intrínsecamente a nivel de sistema, que involucran interacciones entre múltiples componentes y muestran la emergencia de patrones de una muy amplia escala. Bueno, pues para cualquiera que haya hecho algún estudio, algunos pininos básicamente en la teoría de los sistemas complejos, pues se da cuenta de que estas son características básicas de los sistemas. Los sistemas complejos son eso, que no pueden ser diseccionados en partes, porque buena parte de su funcionamiento, de su naturaleza misma, está entre las interrelaciones, entre las múltiples componentes, las cuales, como producto de estas interrelaciones, producen habitualmente propiedades emergentes, patrones emergentes, en una escala muy amplia. Aquí yo les quiero compartir además esto. Ahí Levin y colaboradores afirman esto en su trabajo. Ahí yo tomé varios excerptos sobre el texto. En una primera parte dice, para avanzar en la comprensión de estos temas, la investigación en ciencias políticas se beneficiará del conocimiento de otras disciplinas, incluida la biología evolutiva,
la teoría de los sistemas y las disciplinas concernientes con la asignación justa y eficiente de servicios públicos de mercancías de todo tipo, pero especialmente las que afecten al medio ambiente compartido y a la salud pública. Pero estas otras disciplinas a su vez pueden retroalimentarse de forma similar desde las contribuciones desarrolladas por la ciencia política. Es decir, este feedback es propio de la generación de un campo de investigación interdisciplinario. Primero, la creación de un lenguaje común para que diferentes especialidades puedan dialogar entre sí. Y después empezar a compartir lo que se conoce con el nombre de metáforas metodológicas, que es la manera en la cual las diferentes disciplinas empiezan a crear el corpus teórico del nuevo campo de investigación. Con la visualización de los sistemas políticos como sistemas adaptativos complejos, podemos obtener una nueva comprensión de las fuerzas que dan forma a las tendencias actuales y cómo ese conocimiento podría afectar las estrategias de gobernanza en el futuro. Esto es importante, lo de las estrategias de gobernanza, lo voy a comentar un poquito más adelante, en breve. La polarización extrema es un fenómeno peligroso que requiere mayor atención científica para abordarlo con eficacia. Esto también de los peligros que estaba en el título, quiero comentar un poco sobre esto. Y por último ellos comentan, cada artículo es una verdadera colaboración entre las diferentes disciplinas e ilustran los beneficios de realizar vínculos más estrechos entre los sistemas complejos y las ciencias sociales. La pandemia del COVID proporciona los ejemplos más recientes de cómo los patrones de polarización en las sociedades interactúan con nuestras habilidades para resolver los desafíos sociales. Y ahí está el tema básico de la vacunación, que se ha visto en muchos países, la polarización en los puntos de vista acerca de cómo debe ser tratada la epidemia, de si me tengo que vacunar o no, de si hay que usar el cubrebocas o no, etcétera, etcétera, genera patrones de polarización que francamente, como lo comentaba antes, no necesariamente tienen que tener una vinculación partidista, ni mucho menos ideológica. Sencillamente aquí hay a una escala, a una cierta escala del fenómeno, se observa esa polarización. Entonces estos son un par de ejemplitos, se los voy a mencionar muy rápidamente. El primero de ellos, que apareció en la revista Interfaith, es la evolución de la polarización en las ramas legislativas del gobierno. Ese es un trabajo que no pertenece a este dossier de la revista PNAD. El que está abajo sí, es Polarización and Tipping Point. Los autores de este trabajo, a partir de un sistema, desarrollaron un modelo basado en agentes. Eso es algo de lo cual nos van a hablar los colaboradores del taller, pues la semana en que esto sea posible, ¿no? Entonces hicieron un modelo multiagente, un modelo basado en agentes, para tratar de entender si habían circunstancias en las cuales la polarización no tuviera puntos de retorno, es decir, no hubiera manera de controlarla o mitigarla de alguna forma, que es a lo que uno aspiraría que ocurriera. Porque entre los peligros, y ahí están, que entraña la polarización, pues el primero está, este ejemplo está sacado de un estudio que hizo el Pew Research Center, está basado en la inmovilidad resolutiva de las cámaras de la nación. Está claro. Tanto. Y entonces el estudio comenta no solo pues los aspectos relacionados con los políticos profesionales. Fíjense que aquí a la izquierda pues hay un abanico de ciertas categorías, que son 12, en las cuales ellos subdividen a las personas encuestadas. La tipología de estas categorías se pueden ver aquí en este vínculo que yo tengo puesto aquí abajo en la diapositiva. Donde dice Appendix 1, Typology, Group Profiles 2. Ahí están qué significan los Core Conservative, Country Fair Conserve,
market skeptic, etc. Bueno, pero si ustedes se fijan, bueno, los core conservativos son los republicanos más conservadores, los de la extrema, ¿no? Y del otro lado, los solid liberals son los republicanos más al otro lado, ¿no? Del espectro. Y entonces, en el público en general, ahí están los porcientos que ellos observaron. Fíjense que la mayoría no está en el centro. La mayoría está en los extremos. Pero si esto se restringe solo a los votantes, pues tampoco la mayoría está en el centro. Las mayorías están en los extremos. Y para los entrevistados que estaban políticamente comprometidos, esto es que sí eran miembros de los partidos militantes, pues entonces la polarización es aún mayor. Es decir, lo que hay en el centro está más pequeño. La mayoría de los porcientos se encuentran en los extremos. Y entonces después hay una distribución entre los republicanos y los demócratas en qué cosa es, cuáles son sus características demográficas fundamentales, en lo que están ellos de acuerdo y en lo que difieren entre sí. Y fíjense, por ejemplo, que dentro de los republicanos, cosas en las que ellos difieren es, por ejemplo, en el tema de la violencia no de género, pero sí en el tema de la aceptación de la homosexualidad, y está también el tema de la manera en que Estados Unidos se involucra en los temas de la economía internacional. Mientras que si uno mira lo que están ahí para los demócratas, pues las cosas en las que ellos difieren es en el hecho de que sea necesario creer en Dios para ser moral y tener buenos valores, y que el trabajo duro y la determinación no son garantías, are no guarantees para el suceso, para el éxito de la mayoría de la gente. Es decir, que ellos no creen que trabajar duro, es decir, que, para decirles en otras palabras, que el sueño americano exista como nos lo imaginamos, porque definitivamente no es así para todos, ¿no? Fíjense que ahí hay una gran... y esto, de alguna manera, proyecta sobre los representantes de estos votantes, de este público, pues también las tendencias de los mismos, ¿no? Otro peligro es que está en la percepción del desempeño presidencial, la manera en la cual esto está hecho como sucedió en Estados Unidos, y pues ahí pueden ver ustedes que los republicanos en general aprobaban muy fuertemente, o al menos fuertemente, lo que Trump hacía, mientras que los demócratas en todas sus categorías desaprobaban muy fuertemente, o de hecho lo hacían con más énfasis que los conservadores su aprobación, ¿no? Este es un peligro. Entonces, pues si la percepción del desempeño presidencial, y con esto a lo que me estoy refiriendo también es porque el presidente, querámoslo o no, de algunas maneras es el reflejo y en los movimientos populistas aún más, es el reflejo del gobierno en total. Él es el gobierno de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues, si aquí hay una desaprobación, esto produce una polarización en la población, y es muy difícil gobernar para un país que está dividido en partes. Ese era el problema que tenía Trump, y ese es el problema que le heredó Trump a Biden. Yo estuve a finales del año pasado en los Estados Unidos. Fui a hacer una visita familiar, pero aproveché y pude hablar con un par de académicos y con algunas otras personas. Y la verdad que lo que me mostró la conversación de todos ellos es que ese país está partido en dos, está dividido, pero muy fuertemente. Y en ocasiones, con una de las personas que conversé, pues el solo hecho de decirle que yo no estaba de acuerdo con lo que Trump había hecho, pues vaya, por poco me quería ahorcar, ¿no? Pero bueno, así es la democracia, ¿no? Mientras funciona. Y entonces, esto es un peligro sobre el cual hay que hablar también, ¿no?
a finales del año pasado. De hecho, casualmente 3 días después que se publicó el número de PNAD en el Washington Post, pues apareció un artículo. Este señor Paul Eaton y el señor Taguba y el señor Anderson son generales retirados del ejército de los Estados Unidos. Y ellos, pues lo que comentaban, llamaban la atención desde su punto de vista, es que los militares deberían estar preparados para que en el año 2024 pues podía haber una guerra civil, porque ellos percibían que la polarización se estaba aumentando cada vez más. Ellos notaban que el ejército iba a tener que tomar parte en la resolución del problema. Ahora, ¿cómo puede una sociedad superar un proceso personalista? Uno se esperaría que esto fuera un problema moderno, pero curiosamente, al menos tratándose de los Estados Unidos, pues la primera receta la dio James Madison, ¿no? Como es conocido, fue una de las personas que escribió la Constitución de los Estados Unidos y además fue presidente. ¿Ya bien? Entonces, Madison ofrecía una receta, que es lo que se conoce con el nombre en la literatura de la cura de Madison, y que lo que proponía era que la agenda pública no estuviera vinculada a un solo tema. Esa era. Debía de haber la manera de prevenir este tema de la polarización, era que la sociedad tuviera intereses diversos, que ninguna facción pudiera actuar como un monolito, y que las agendas, si hubiera intereses diversos, pues las agendas solo podrían perseguirse o conseguirse más bien negociando a través de las diferencias, ¿no? Pero no puede haber una agenda pública que esté alrededor de una sola cosa, pues lo único que va a crear es polarización, y ahí no hay manera de... era la opinión de Madison, ¿no? Aquí hay unos colegas que participan en el dossier de la revista PNAS. La primera autora de ese trabajo, la profesora Marika Wakatsu, igual que Iptash Lelkes, van a ser expositores este semestre de su trabajo, pero ellos lo que intentan aquí con este trabajo de Interindividual Cooperation, Mediate, Bipartisan, Complicate, Madison Cure for Mischief of Action. Pues ellos lo que dicen que hay una mala noticia, que no es verdad que generar una agenda de intereses diversos sea suficiente. Probablemente sea una condición necesaria, pero no suficiente para eso, porque puede ser que la relación entre partidos, es decir, la cooperación mediada por partidos, puede complicar que esto se produzca. Pero lo que sí es un hecho cierto es que no puede haber, que la agenda la agenda pública no se puede estar negociando a través de un solo canal, por decirlo de alguna manera. En Estados Unidos era el Twitter de Trump, y aquí en México son las mañaneras, ¿no? Eso hay que romperlo. Tiene que haber algo más que las mañaneras, porque si no, no hay manera de acabar con la polarización. Bueno, quiero hablar ahora un poquito de los talleres que están asociados al seminario. Ya les comenté que estos talleres siempre se producían en semanas alternas a las exposiciones del seminario, pero pues, lo que ha pasado ahora es que no ha sido posible por las agendas de las personas que van a participar. Yo les comento que si hubiera que clasificar a los expositores, yo diría que son especialistas que se han dedicado por mucho tiempo, al tema de la polarización, pero desde sus disciplinas científicas, ¿no? Y aquí hay otro grupo de autores que lo que está tratando es de tender un puente utilizando modelos y utilizando el andamiaje de la teoría de los sistemas complejos. Entonces, pues hay un primer taller. Una parte del taller es la introducción a los sistemas complejos. La va a hacer el doctor Jorge Zaragoza Vadillo del Instituto de Investigaciones Económicas de acá de la UNAM. Y sus exposiciones van a ser el 15 de marzo y el 5 de abril.
También Gustavo Carreón Vázquez nos va a hablar de modelos basados en agentes. El doctor Carreón también es del Instituto de Investigaciones Económicas. Y sus exposiciones van a ser los días 17 y 31 de mayo. Van a ser modelos basados en agentes. Buena parte de la modelación de los trabajos que se van a exponer en seminarios está basada en la modelación en agentes. Entonces yo le aconsejo a los participantes del seminario, les aconsejo enfáticamente que no se pierdan los talleres del doctor Carreón. Él es un gran expositor y la verdad que conoce muy bien este tema. Y por último, en 2 sesiones, el doctor Eric Hernández Ramírez, el 14 y el 28 de junio, nos va a hablar de la introducción a la teoría de redes. Aquí cuando decimos teoría de redes complejas, obviamente. Y esto, pues creo también que es importante porque hay algunos de los modelos de los trabajos que van a exponer los ponentes que están relacionadas con esto. Así que igualmente, pues para tener un background adecuado, recomiendo a los participantes que vean también estos talleres. Bueno, pues esto es todo por mi parte y le cedo la palabra a Rosita para que guíe la discusión, si es que la hay ahora, ¿no? Gracias, Ricardo. Y pues sí, pasamos a las preguntas, dudas, comentarios que tengan. Por favor, pueden levantar la mano. No se queden callados ni calladas. Adelante, Cristian. Hey, no oigo, Cristian, tienes apagado tu micrófono, mi estimado, y no oí nada de lo que dijiste. Rosy, puedes encender el micrófono a él, si está a tu alcance o si no. Lo estoy buscando. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. ¿Me escucha? Bueno, sí. Me parece interesante. Yo vengo de la psicología social. Estamos teniendo problemas con Tonatiuh. Yo soy psicólogo social. Me parece hasta ahora, pues, interesante la forma. Sí, puede ver instable ahora. Escribo mi participación. Muchas gracias, Tonatiuh. Bueno, ¿otra persona que quiera comentar algo? Sí, adelante, Yesenia. Yesenia. Oye, no, ¿le prestaste? Creo que se equivocó. No se equivocó, no entiendo. ¿Por qué estamos teniendo tan mala recepción? Es de ellos, no es de nosotros, Ricardo. ¿Sí? Sí, es problema de ellos. A ver, déjame ver a ver si... José Luis Espinosa, adelante. Espérame. Hola, buenos días, ¿se me escucha? Yo le oigo bien, José Luis. Muy bien, doctor Ricardo Mancilla. Mire, por supuesto que nosotros tenemos una larga experiencia de división social en el país. Esto no viene de ahora, ya por lo menos estaremos hablando de 2 décadas atrás. Mi pregunta central es si está considerado dentro del seminario conocer la influencia que juegan los medios de comunicación en esta gran polarización. Sabemos que la mañanera pues tiene una inclinación, por supuesto, en favor de la 4T, pero también sabemos que los
dueños de los medios también tienen un papel importante, fundamental, y que casi todos los noticiarios están en contra de esta 4T, y sobre todo ahora con lo de la pandemia vimos cómo han atacado a López-Gatell, que tiene sus cosas, por supuesto, pero no hay un solo país en el que, digamos, la estrategia de la pandemia fue perfecta. Entonces, no sé si está considerado y qué nos podría decir al respecto. Muchas gracias. Gracias, Luis, muchas gracias. Mire, la lista de las exposiciones está en el cartel. Creo que hay una de las exposiciones, fíjese que una no, dos. No me atrevo a decir más, pero la de Julio Juárez Gámez creo que tiene algo que ver. Y tenemos un colega que es un analista político que casualmente publica en el Universal, y entonces, pues él va a hablar también sobre ese tema. Sí, hay dos. Yo creo que hay oportunidades que discutamos eso acá, señor Espinosa. Sí, muchas gracias, doctor. No, por favor. Yesenia, por favor. Oye, y Tonia, y Cristian. Buenas tardes, doctor. Hola, hola. Hola. Bueno, yo escuché, bueno, con respecto a lo que estaba hablando de los gobiernos, escuché, no recuerdo dónde, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, como dijo usted, Trump no quiso escuchar a los expertos, o sea, se burla de la gente que conoce y todo eso. Ahí en ese sentido, si cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿cómo quedamos nosotros los, bueno, intelectuales? Bueno, te comento algo. Lo primero que me gustaría compartirte, Yesenia, es que yo no estoy en nada de acuerdo con esa frase, que los pueblos se merecen los gobiernos que tienen. Y te invito a que pienses si tú crees que los alemanes se merecían a Hitler. No, los alemanes no se los merecían. No. Hitler, por cierto, era un populista, ¿no? Porque fíjate que él llega al poder cuando hay una seria situación económica en Alemania, había una hiperinflación. La inflación era tanta que ya el dinero, es un hecho conocido, no se usaban los billetes, sino por pesos. Tú tenías que llegar y ponías, aquí tengo 2 libras de billete, bueno, te tocan 3 gramos de pan, vaya, por decirlo de alguna manera. Había una situación económica muy mala, y entonces él pues se agarró de eso y ya sabes lo que pasó después. Entonces yo no creo que Alemania, que lamentablemente tuvo que sufrir esto, se mereciera a un señor como él. Si buscamos en la historia, pues no, los Estados Unidos tampoco se lo merecían. El problema es cómo llegan al poder. Si llegan al poder, uno no puede decir que este loco llegó al poder porque sí. No, llegó al poder porque se dan unas condiciones objetivas. Porque los pueblos, que son los que votan, por la ciudadanía, no me gusta hablar de pueblos, los ciudadanos, que son los que votan, tienen un hartazgo definitivo. Y eso no se puede negar. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, si tú hablas acerca de la intelectualidad, yo creo que yo quiero ser muy preciso aquí en el siguiente punto. Si un académico o un intelectual está realmente interesado por los problemas de la nación, lo primero que debe de hacer es olvidar sus sesgos personales a la hora del análisis del fenómeno. A la hora del análisis. Si usted tiene ciertas proclividades, usted tiene que olvidarse de eso. Hay que ir a los hechos puros y duros, los mejores que podamos conseguir. En estas sociedades modernas ocurre mucho, no quiere decir que no ocurriera antes, ¿no? Porque a veces uno se cree que las fake news son un invento de Internet o de la modernidad, y es falso. Fake news ha habido siempre. Por ejemplo, una de las fake news más famosas del mundo es que Nerón le dio candela a Roma. Y recientemente se ha establecido con toda claridad que el día que Roma se incendió, Nerón no estaba ahí.
Y de hecho se enteró porque lo llamaron y le dijeron que corriera a Roma porque su villa personal se iba a incendiar y que tomara parte que fuera a salvar lo que pudiera de ello, que fuera a tomar alguna decisión, porque no el palacio donde vivía, su villa personal. Esta es una fake news que hemos estado oyendo en la literatura. Si usted se lee la novela Quo Vadis, pues ahí le echan la culpa a Trump, a Nerón, perdón, bueno, perdón por el lapsus, a Nerón de lo que había ocurrido. Eso es una fake news. Entonces sí tenemos un problema en buscar dentro de todo hechos que sean valiosos y que podamos utilizar para razonar, pero lo primero que hay que hacer es quitarse los sesgos personales. Si a mí me cae bien alguien o no, eso no debe ser importante. Yo tengo que reconocer lo que los hechos, los mejores que pueda conseguir, los datos, los mejores que pueda conseguir, sirven para dilucidar algún aspecto de las. No sé si contesté tu pregunta, Yesenia. Sí, doctor, quedó bien aclarado. Rosy, mira a ver si puedes leer lo que nos mandó Cristian. Sí, te lo leo. Bueno, se disculpa porque es su internet el que tiene problemas. Dice que es psicólogo social y le parece muy interesante cómo se entrelazan estas implicaciones del populismo, la personalización y la polarización que produce este modo de actuar en sus modos de proceder con la injerencia en los sujetos y en los contextos específicos y cómo eso modela a los sujetos en su contexto. Si no entiendo mal, él lo que hizo fue una afirmación, no una pregunta. Uh-huh. No, está bien, yo creo que sí, que la afirmación que él hace es válida, ¿no? Hay una interrelación entre los aspectos psicológicos de los personajes y los fenómenos sociales que deben ser tenidos en cuenta, sí, de acuerdo. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Hola, Elena. buenos días. A mí me gustaría preguntar algo. O sea, a mí me gusta escuchar a Alfredo Jalife, al doctor Alfredo Jalife, y alguna vez recuerdo que dijo que AMLO no habría podido llegar a la presidencia sin que se aceptara la reforma energética, ¿no? ¿Desde qué nivel de la realidad habría que abordar el populismo en un pueblo, siendo que no solamente se trata del hartazgo de un pueblo, ¿no? De que las personas decidan que llegue o no, sino también de los intereses de, ¿cómo llamarlo? Digo, siendo neutral y objetiva, de que hay una cúpula por encima que tiene ciertos intereses con ese pueblo para permitir o no que haya este tipo de personajes populistas, ¿no? Pero tratándose de AMLO, esa cúpula no lo pudo evitar. El señor llegó al poder como quiera. Esto que tú comentas, esta afirmación de Jalife, diablos, no creo que sea solo el asunto de la reforma eléctrica. Realmente no lo creo, porque recordemos que aquí hubo muchas cosas. Primero, muestras rampantes de corrupción. La Casa Blanca. Después, incapacidad del gobierno de resolver el problema de la inseguridad y en algunos casos coludido con esa inseguridad. Caso de Ayotzinapa. ¿Está bien? Entonces, y después para colmo una corrupción espectacular, ¿no? La estafa maestra, ya. Es decir, ahí hay muchos ingredientes y la ciudadanía está mirando y dice, pues este señor es más de lo mismo. Me lo trataron de vender como si fuera un PRI nuevo y no es un PRI nuevo. ¿Está claro? Es otra cosa. Entonces, pues ya, yo no quiero saber de esto. Entonces aparece Andrés Manuel, que básicamente es un luchador social que llevaba mucho tiempo intentando llegar a la presidencia y logró coaligar a la cantidad suficiente y más que suficiente de personas para llegar hasta donde está. Pero eso no le quita su carácter populista, ¿comprendes? Yo no creo que el asunto vaya como lo dice Jalife.
Mira, una prueba de que este es un asunto complejo, definitivamente complejo, es que cuando tú le preguntas a los especialistas cuál es la definición de populismo, no se ponen de acuerdo. Porque hay algunos que incluso dicen, no, esa es una sombrilla muy grande, ahí caben muchas cosas, qué sé yo. Y en realidad, habitualmente cuando las personas te dicen eso, pues lo que están dejando escapar son sus sesgos ideológicos, ¿comprende? Uno debe ir a las regularidades. La ciencia se hace así. Si algo es central, toral, del método científico es vamos a buscar las regularidades en un grupo de fenómenos y esas regularidades vamos a ver se manifiestan en todos ellos. A partir de ahí vamos a empezar a hacer una construcción teórica. Pero tú tienes que ver regularidades. Por eso hice tanto énfasis al principio en las regularidades de esto, porque efectivamente, independientemente de que sea un fenómeno complejo, pues así que hay que atender esto. ¿Está bien, colega Arellanos? ¿Está bien así? Sí, sí, sí. Sí, sí está bien. Es que creo que llega, o sea, voy a pensarlo un momento más, pero sí está bien así. Gracias. Mauricio, Okay. Mauricio, por favor. Hola, buenos días a todos, tardes ya. Buena tarde. Bueno, quería agradecerle, doctor Ricardo, por su presentación. Me parecen temas muy interesantísimos. Bueno, yo soy de ciencia política. Estos temas del populismo y la polarización son muy familiares y creo que los aborda de una forma muy interesante. Mi pregunta iba en relación a una diapositiva, creo que me perdí un poco, en la que cita a Levin et al, donde habla de la importancia que tiene justamente esta transversalidad entre las disciplinas y las ciencias biológicas, sociales. Eh, Creo que me perdí un poco ahí. No sé si me podría compartir la referencia. A ver, le voy a compartir. Creo que le estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. A ver si me puedo regresar. Es aquí, Levin et al. Cuando yo decía Levin y colaboradores eran estos que están aquí, colegas. Okay. Helen Milner y Charles Perry. Y el trabajo es ese. Y si usted entra a este número de la revista PNAS, usted puede bajar el PDF de esto. Y déjeme decirle que desde cualquier terminal dentro de Ciudad Universitaria, usted tiene acceso a la biblioteca digital y puede ver la revista completa, ¿eh? Muy bien. Y si usted si usted tiene el servicio de acceso remoto de la biblioteca digital, pues también. Pero entonces aquí lo que él dice es esto. Yo tomé tres frases que me parecieron aquí importantes en relación con el tema de la complejidad y de los sistemas complejos, ¿no? Él decía, para avanzar en la comprensión de estos temas, la investigación en ciencias políticas se va a beneficiar del conocimiento de otras disciplinas, incluidas la biología evolutiva y la teoría de sistemas. Él continuaba por ahí. Creo que por ahí va lo que usted le comenta. ¿Por qué yo creo que él dice eso? Porque el punto de vista de Levin ha sido siempre de que en la biología, en el mundo biológico, hay dos tendencias en conflicto. Una es la individualidad y la otra es el comportamiento colectivo. Estas dos cosas, estas dos tendencias en conflicto, son las que generan los cambios. De hecho, él afirma que la selección natural se hace a través de eso. A eso es a lo que yo me refería, a lo que él se refiere ahí en este primer caso, ¿no? Y entonces él dice, bueno, son sistemas, mirar a los sistemas políticos como sistemas adaptativos complejos, pues permite darle una nueva comprensión a las fuerzas que son tendencias dentro de ese asunto y que están en conflictos. Porque si hay polarización, es obvio que hay conflictos. Porque si todos estuviéramos de acuerdo, no podría haber polarización, ¿está claro? Entonces, de ahí, del crisol de estas fuerzas en conflicto, es de donde se debe generar la salida al problema, ¿está claro?
Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Alfredo, ¿quieres hacer tu pregunta o comentario? Porque veo que dice que se te cortó. Por favor. Sí, bueno, creo que sí está más o menos completo. Más que la idea es de que noto que hay una serie. ¿Sí se escucha? Sí. Yo te oigo, Alfredo, sí. Bueno, este es el mensaje en realidad, pero la idea un poco, y viendo lo que estás diciendo, Ricardo, de esta cuestión del individualismo y el colectivismo, lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, el caso de la crisis de los camioneros que ha habido en Canadá, que también es un punto interesante. Perdón, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Que no oí el fenómeno? El fenómeno de los camioneros en Canadá, en la frontera. En Canadá, sí, sí. Ese fue un punto que también sale a principio de año con muy parecido también también un poco la insurrección que hubo en Estados Unidos también, digamos que en el capitalismo está pasando algo de que los sistemas democráticos no están funcionando como suelen funcionar o como habíamos visto. No sé si son la complejidad también de cómo se vive ahora, pues porque las nuevas tecnologías, la manera como la información está fluyendo, creo que también toda esa cuestión de la especulación es mucho más amplia. Ahorita estamos viviendo una guerra y pues día a día pasan cosas. También cosas muy puntuales de cada día. Y eso va cambiando también los acontecimientos. O sea, eso habla un poco de la complejidad también de cómo se analizan todos estos fenómenos que van surgiendo y cómo la gente al final está inmersa en esta dicotomía, que es un poco lo que pongo ahí. Casi yo lo estoy viendo, o algunos analistas lo están viendo como la cuestión de entre las economías que son populistas y nacionalistas y aquellos que mantienen el globalismo todavía a ultranza, ¿no? Esta guerra, pues yo creo que ya es es como que la gota, parte de la gota que está derramando el vaso, cada vez está escalando más Te refieres a lo de Ucrania, ¿no? A lo de Ucrania, ¿no? Si estamos escalando cada vez más los problemas de esa dicotomía entre el individualismo y el colectivismo, o sea, queriendo también aterrizar en algo teórico, ¿no? Que normalmente en la teoría de sistemas complejos se puede ir analizando. Entonces, me imagino, no he visto todos los trabajos, pero quizás tú que has estado un poco más ya visualizando lo nuevo, o también el caso de Elena, que también han analizado casos internacionales, pues no sé si piensen que ese tipo de estudios son cada vez más, que es más válida, o sea, la teoría puede funcionar muy bien para todos estos fenómenos que ahorita están sucediendo, porque son casos recurrentes, tanto a nivel internacional como a nivel local, y yo creo que hasta lo podríamos aterrizar en problemas ya más, pues, sí, mucho más locales, ¿no? Regionales y locales. Entonces, no sé cuál sea tu punto de vista, o tu punto de vista. Está bien, con sí. No nada más le pasa a los Estados Unidos, ¿verdad? Sino que creo que... No. Mira, yo puse muchos ejemplos de Trump porque Trump es un paradigma de eso, maestro. Vaya, si uno quiere poner un ejemplo de alguien así que es populista by the book, pues es Trump. Todo lo hizo así, uno tras otro. Vaya, no falló en nada, vaya, ¿comprende? Este conflicto pero respecto al conflicto de Canadá de los transportistas, pues fíjate que ahí sí hay las tendencias en conflicto entre el individualismo y el comportamiento colectivo. Cada uno de esos transportistas por separado estaba sufriendo las consecuencias de unas medidas tomadas por sus representantes que no los representaron adecuadamente, para decirlo de alguna manera. ¿Está claro? Y el comportamiento colectivo es el que hace que ellos se unan
y generen un patrón que emergió. ¿Cuál es el patrón que emergió ahí? Pues sus protestas, que de alguna manera sirvieron de espejo para que otros se miraran en ellas, y el problema siguió creciendo. En los trabajos que se van a exponer aquí, sí hay, eso es inevitable, no porque lo haya dicho Levin, pero el camino entre el comportamiento individual y el comportamiento colectivo, la manera más natural de modelar eso es a través de los modelos basados en agentes. Los modelos basados en agentes lo que hacen es darle una individualidad a cada uno de los miembros de una cierta población, y ya después que los tienes ahí, estableces unas reglas de comportamiento, de interacción entre ellos, y entonces estudias cuáles son las propiedades que emergen de ahí, que es el comportamiento colectivo, que es lo que se ve del comportamiento colectivo. Eso es cierto. Respecto al tema de la guerra esta, pues fíjate que una de las cosas que Levin y colaboradores, que no lo puse ahí, pero efectivamente si lees ese trabajo introductorio al dossier de PNAS, observarás es el hecho de que ellos dicen que esto va desde escalas locales hasta escala internacional. Y eso es lo que ha pasado con este conflicto de Ucrania. Aquí pasaba algo localmente que tiene lecturas muy distintas. Si tú te paras desde la lectura de los rusos, yo no puedo conceder esto porque la seguridad del país se va a debilitar, ¿no? Entonces, por otra parte, si te paras por otra parte y dices, es que yo tengo derecho a pertenecer a la organización que me convenga, en particular yo quiero estar en la Unión Europea. Entonces está el asunto, bueno, sí puedes estar en la Unión Europea, pero no te metas en la OTAN. Entonces, vamos, ahí hay que mirar todas las partes, pero de ese conflicto, que era algo local, eso empezó a escalar, y está feo que lo diga, pero no hay ninguna evidencia que esto no vaya a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Porque si uno de los grandes líderes, en particular el populista Putin, se pasa un poco de rosca y decide hacer uso de las armas nucleares, yo no sé cómo va a acabar esto. La verdad que no se me ocurre nada bueno en esa dirección, ¿no? Eso podría tener unas consecuencias para nuestra civilización impredecibles verdaderamente, ¿no? Si la amenaza que ella hizo de hacer uso de las armas nucleares finalmente la concreta. Una cosa que nadie entendió al principio sobre este problema de Ucrania es por qué uno de los puntos de ataque de Trump fue la central de Chernobyl. ¿Para qué quería ir a Chernobyl? Ahí lo que su ejército debería haber evitado ir a ese lugar, ¿no? Y haber buscado otras líneas para hacer un ataque profundo en las líneas ucranianas, ¿no? Pero ¿por qué se quería ir a...? Bueno, el problema es que es una suerte de chantaje, ¿no? Si tener a Chernobyl en sus manos implica que si él levanta o pone bombas ahí y le quita la cúpula protectora a eso, ese reactor todavía está lanzando radiación. Eso es un chantaje, y un chantaje muy, 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 muy feo el que él hizo, porque yo al principio cuando vi en el mapa, ¿y por qué quiere ir aquí a Chernobyl? Si yo fuera él, lo último que haría sería pasar cerca de ese lugar, ¿no? Y entonces después cuando le das una segunda mirada, bueno, el problema es que ese reactor nuclear va a estar irradiando miles de años. Todavía para que decaiga radiactivamente lo que está guardado ahí tiene que pasar miles de años, por lo tanto todavía está activo. Esa es una zona que se selló para nuestra civilización en un par de milenios por lo menos. Entonces el hombre llega allí y quiere estar allí, quiere tomar ese lugar y tenerlo allí. Entonces la pregunta era, bueno, pues ¿para qué no? Gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Sí, hay otra. Elena, por favor. Y yo creo que con esta parte, con esta participación de Alfredo, surge como, digo, al final todos los agentes van a tener objetivos, ¿no? Y ese comportamiento teleológico, si lo vamos viendo, la manera en cómo el doctor Ricardo desagregó esta parte de Ucrania, claro, tanto las comunidades dentro o esas regiones dentro de Ucrania tienen un objetivo, pero a nivel país, Rusia tiene otro objetivo, y a nivel tal vez como en otra realidad que es un grupo como la OTAN, pues tienen otro objetivo, ¿no? De modificar.
creo que aquí puedo encajar un poco más o puedo complementar un poco más mi aportación en cuanto a que si estamos en un mundo globalizado, ¿no? Las relaciones de producción, las necesidades de energéticas o esta, sí, como estas relaciones de producción a nivel en el que un país como Estados Unidos puede necesitar un recurso de otro y entonces buscar una inestabilidad, que no haya un populismo, que no haya un comportamiento nacionalista por parte de cualquier personaje que esté al mando de ese país. Creo que por aquí va mi aportación, ¿no? O sea, ¿a qué nivel esta emergencia del populismo? Si con los intereses a nivel distintos países o buscando los intereses dentro de los... Está un poco revuelto, es que no lo he logrado configurar, pero al final dentro de un país sí se puede haber una separación, ¿no? Entre los que son nacionalistas, los que son globalizadores, pero también a nivel internacional hay una separación de países que necesitan que este país no sea populista o que sí lo sea. Entonces, estos objetivos que se contraponen, sí hay una emergencia de un candidato, de un personaje populista, pero tiene que en algún punto alinearse con el objetivo, no dentro del país, sino también fuera de los otros países que están permitiendo que llegue este personaje. Ajá. Pero fíjate, Elena, que Trump fue una mala noticia para la Unión Europea. Cuando Trump llegó al poder y empezó a decir todas las cosas que dijo, yo no voy a seguir ayudando a los flojos esto, le voy a quitar dinero a no sé quién. Él era una mala noticia para todo el mundo. Se reunió con Angela Merkel y no le quiso dar la mano. Se sentaron ahí los dos y le dijo, usted ha abusado de nosotros. Entonces la otra señora lo miraba y decía, ¿de qué habla este, no? ¿Entiendes? Entonces, pues a mí no me queda claro que a esa escala, porque fíjate que si empezamos a ir de la escala local, que puede ser internamente dentro de los países, y empezamos a subir hasta la escala internacional, la verdad que ninguno de los otros países necesitaba que hubiera un populista en los Estados Unidos. Bueno, tal vez los mayores beneficiarios de eso fueron China y Rusia, de alguna manera. Ok. Fueron China y Rusia, definitivamente, porque en la manera sinuosa en la cual Trump se movió con respecto a ello, de alguna manera lo que estaba dándole era su espaldarazo a la manera personalista de gobernar de Xi Jinping y a la manera personalista, por supuesto, de gobernar de Trump, ¿no? De ese llamado al nacionalismo a ultranza que cometían, pero los demás países no. Fíjate que tampoco América Latina, porque voy a hacer un muro y lo van a pagar los mexicanos, no es una buena manera de llevarse bien con el vecino, ¿no? Y si se sigue de ahí para abajo, la colaboración, la exigua, porque hay que decirlo así, colaboración de los Estados Unidos con Latinoamérica, en realidad lo único que hizo fue disminuir. Él ninguneó a todo el mundo, Argentina, Ecuador, etcétera, etcétera. ¿Comprendes? Ahora, no, está bien, ahí lo dejo. Sí. ¿Alguien más? Yo, perdón, Rosy. Adelante, doctor. Es que nunca encontré dónde poner la manita levantada. Pero bueno, es una pregunta, doctor, más elemental. En este tema, sobre todo de la aplicación a las ciencias políticas y sociales de los sistemas complejos, ¿cómo delimitaron en estos estudios y en general cómo se va a ver en el curso cuando se presenten estos estudios? ¿Cuál es el sistema? O sea, ¿es todo un país? ¿Es el país o un sector del país? Y la pregunta va un poco enfocada también en el sentido de que este fenómeno de la polarización, ¿cómo incide en este enfoque de los sistemas complejos? ¿Se estaría viendo como una ruptura o riesgos de una ruptura del sistema? O sea, ¿cómo lo vamos a ver?
Bueno, respecto a la primera pregunta que usted me hizo, si se trata de país o de zonas mayores, pues habría que esperar para oír a los ponentes. Yo no tengo una idea muy precisa de lo que ellos van a hablar. Solamente he visto los títulos de sus conferencias, colegas. ¿Comprende? Sí. Entonces, y respecto a lo segundo, que se refería a la modelación, ¿no? Era lo que usted me decía. Sí, el tema en este caso de la polarización, ¿cómo Ajá. se enfoca desde el sistema complejo? ¿Como un riesgo de ruptura del sistema o cómo? Pues mire, independientemente de que lo miremos como sistema complejo, analistas completamente al margen de esto, y ahí le puse el ejemplo de Estados Unidos, ellos creen que después de las elecciones del año 2024 va a haber problemas en Estados Unidos. Es la opinión que ellos tienen, porque realmente la sociedad está muy polarizada, está prácticamente partida en dos. Está prácticamente partida en dos. Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo porque, mire, una sociedad muy polarizada definitivamente es muy fácil incitar a la ruptura. ¿Comprende? Por cualquier parte, por cualquiera, ¿no? Incitar a la ruptura porque dice, ya no podemos seguir soportando esto es imposible, qué sé yo. Fíjense que lo que bastó fue un tuit. Este es un fenómeno interesante, vaya, que a veces una de las características de los sistemas complejos es este asunto de la dependencia sensitiva con respecto a las condiciones iniciales, ¿no? Y uno mira, pues, cómo se desató todo el problema del asalto al Capitolio en los Estados Unidos. Pues bueno, eso no empezó con un gran movimiento que se estuvo gestando en todo el país, ni mucho menos. Un señor que agarró su teléfono y en su cuenta de Twitter puso que había que ir para allá. Y allá salieron, fíjense, una cosita chiquitita. Empezó a oscilar, empezó a moverse y creció y se convirtió en un gran movimiento. Fueron allí, entraron al Capitolio, destruyeron, etcétera, etcétera. Algunos han sido acusados formalmente de destrozos, hubo muertos, ¿comprende? Pero entonces ese es el ambiente que sigue ahí. Eso obviamente es peligroso, ¿comprende? Eso es como ponerse a fumar al lado de la gasolina. Esa es la mejor metáfora que a mí se me ocurre. Si usted sabe que las cosas están muy polarizadas, no se ponga a hacer comentarios públicos en esa dirección, porque es que se puede romper. El poco equilibrio que quede se puede romper y es muy fácil manipular una situación así conflictiva, ¿no? Una situación muy polarizada. Hay muchos ejemplos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces aquí lo dejamos, ¿no? No. Donativo, ahí, Donativo. A ver, vamos. Cristian, por favor. He tenido un poco de problemas con pero bueno, ha parecido. Otra vez. No, Donativo, tenemos problemas no. contigo, detrás. Ay. Habla. Habla ahorita. Ahí se me escucha. Sí. Ahí se me escucha. Sí. Bueno, me parece como este planteamiento sobre la parte del populismo, ¿no? Y cómo esto generales, ¿no? En lógicas como globales de la distribución, por ejemplo, de las formas en las que se generan vínculos entre países, vínculos entre acuerdos, pues, económicos, ¿no? Laborales. Y, por ejemplo, esto de la parte de la polarización y sobre todo como la parte afectiva fue algo que me había preguntado ya anteriormente, ¿no? Justo como esta parte política cómo esta parte económica tiene una repercusión también en los aspectos más locales o más pequeños, individuales, ¿no? O, por llamarlo de alguna manera, en los sujetos, ¿no? Y cómo tomar una decisión
a la sociedad a tomar un punto de partida, ¿no? Y, por ejemplo, también pensaba que esto me acercó también un montón a los textos, ¿no? Que yo en mi día, ¿no? Como lo fue el 18 Brumario de Bonaparte, de Marx, ¿no? Como la figura del anterior Napoleón, ¿no? Y Es correcto, sí. como... y también como la teoría del líder de esto, del propio análisis del yo, que me parecen fundamentales también para pensar esta cuestión del pop, ¿no? Y cómo tiene una relación con los sujetos también en la parte afectiva y emocional, ¿no? Y cómo eso juega en las lógicas del mercado, ¿no? De las lógicas también de la economía. Eso creo que es como los temas que repasado como con muchas ganas de ver también qué otras relaciones encuentro con mis temas, ¿no? Mis cercanías, y también de qué manera yo también puedo aportar algo a esta perspectiva. Y disculpen por las... No, al contrario, muchas gracias, Tonati. Muchas gracias y bueno, pues ojalá te ayuden estas... El seminario siempre ha estado, además de abierto a la exposición y a la discusión de trabajos, también a la formación de alumnos que estén interesados en trabajar en este tema o participar en proyectos conjuntos interdisciplinarios, pues son bienvenidos. Muchas gracias. Sí, ¿Alguien más? Ya no te escuchamos, Cristian. Bueno, entonces... No. Gracias. Bueno, nos vemos entonces en 7 días. Sí. ¿A quién le toca en 7 días, Rosy? A este chico, el del Universal. Ay, no recuerdo su nombre. Lezama.